Hola amigos, me gustaría leeros en el día de hoy un fragmento de la introducción del libro, para que podamos situarnos un poco en lo que es el contexto en el que se escribe. Dice así la introducción: después de más de 2000 años de cristianismo, la Iglesia sigue teniendo un grave problema. No sabe qué hacer con el Antiguo Testamento ni con el pueblo de Israel. Esto, que ya de por sí es grave, adquiere tintes dramáticos si tenemos en cuenta que el Antiguo Testamento representa prácticamente las 3/4 partes de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, más todavía si en lugar de computar el canon protestante de 39 libros, contamos el católico, que tiene unos cuantos libros más, con la suma de lo que se denomina los libros deuterocanónicos. Y más aún si consideramos que una porción no pequeña del llamado Nuevo Testamento sigue siendo antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? En una nota a pie de página se explica: sin ir más lejos, Juan el Bautista es un profeta veterotestamentario, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, de los Neviim. Por su parte, Jesús, en su ministerio, se dirige casi exclusivamente al pueblo de Israel. Estamos todavía en el Antiguo Pacto. Podría decirse, por lo tanto, que el Antiguo Testamento finaliza con la muerte del Señor Jesús en la cruz y concretamente con aquellas palabras en las que Él dice: consumado es. Ahí, con la muerte del testador, se inaugura la etapa nueva. Con la muerte del Señor Jesucristo comienza, por supuesto luego va a ser corroborada con su resurrección, y hay algunos autores que hablan del momento en que el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia en Pentecostés, tal como se narra en el primer capítulo y en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Pero realmente, en el sentido estricto, el Antiguo Testamento dura hasta que muere el testador, el Señor Jesús, lo cual da inicio a un nuevo testamento, a un nuevo pacto, a una nueva alianza. Por eso utilizo estas palabras de Juan 19:30, consumado es. Un nuevo pacto que, si hablamos en términos exactos, es una renovación del anterior, no tanto nuevo cuanto renovado. Pues bien, seguimos diciendo que prácticamente las 3/4 partes, más todavía según el canon que utilicemos de las Sagradas Escrituras, son Antiguo Testamento. Y, además, que el nombre de Israel aparece miles de veces en el Antiguo Pacto y más de 80 en el Nuevo Testamento. Por si esto fuera poco, la incipiente iglesia de las primeras décadas del siglo I no tuvo otras escrituras más que el Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de las escrituras, de esas escrituras tripartitas, la ley, los profetas y los escritos, se está refiriendo al Antiguo Testamento.
al Antiguo Testamento, que ya no era mayoritariamente el Antiguo Testamento escrito en hebreo, sino el Antiguo Testamento que había sido traducido al griego, a la lengua franca de la época, que también los judíos utilizaban, y que era el griego koiné, la variedad popular, si se quiere, del griego que Alejandro Magno había extendido por todo su vasto imperio. Pues bien, en suma, nos encontramos con una incipiente iglesia que tiene como escrituras el Antiguo Testamento. Nos encontramos con que el mensaje, hasta una parte importante, ya adentrándonos en el Nuevo Testamento, sigue siendo Antiguo Testamento. Nos encontramos con un papel destacadísimo del pueblo de Israel, que se menciona abundantísimamente en el Antiguo Testamento y también de forma notable en el Nuevo, y con un liderazgo que es al 100% judío en esta primera etapa. Siglos de revelación recogida y transmitida por el pueblo de Israel, que culminan con la llegada de un Mesías judío, y el establecimiento de un nuevo pacto que da lugar a la creación de una comunidad de fe, nuevamente, casi en su totalidad, judía, no gentil, como es el caso ahora. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros hoy que en un altísimo porcentaje no somos judíos con estos hechos incontestables? Los hechos están ahí, y lo que también está ahí es esa especie de esquizofrenia en la que parecen vivir muchos creyentes. Muchos cristianos que no saben muy bien dónde encaja el Antiguo Testamento, dónde encaja el pueblo de Israel, que dicen adorar al Dios de Israel, pero quieren a Dios y no saben muy bien qué hacer con Israel. Bueno, sigue diciendo la introducción: hablar o escribir sobre Israel supone adentrarse en un campo de minas como los que todavía hoy pueden verse en algunos lugares de Oriente Medio. Es azuzar un avispero, reavivar un debate que no parece tener visos de solución. Sin embargo, es necesario hacerlo. Y ese es y ha sido el motivo por el cual me he decidido a escribir a Jacob Amé. No porque sea especialmente fácil, más bien al contrario, no porque sea algo pues que sea un mero interés de estudio de unos pocos, sino porque es algo importante que no deja de estar en boca de muchos y que muchas veces es terreno abonado para la confusión, para el debate encendido y para no pocos malentendidos. Así que en este libro me dispongo a tomar vuestra mano y juntos recorrer un camino de estudio, de análisis del lugar de Israel en los planes de Dios, en el pasado, en el presente, en el futuro, y cómo podemos encajar bíblicamente el papel de Israel y el papel de la Iglesia dentro de esos planes de salvación de Dios. Espero que este breve vídeo os haya gustado y haya despertado en vosotros
el interés por leer a Jacob Amé. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.